Estamos en la cima de una de las legendarias colinas de Asunción, la Loma Tarumá. Comenzando sobre Asunción colonial, en realidad nuestra ciudad no era tan grande como hoy la tenemos, ¿verdad? Desde el principio, hacia 1541, cuando fue despoblada Buenos Aires, por orden del gobernador Irala, se establecieron en Asunción menos de 400 españoles. La Loma Tarumá, caracterizada así por la cantidad de árboles que entonces pretéritabamente teníamos, ¿verdad?, es una zona que comienza a poblarse singularmente en vísperas de la Guerra del 70. Pero según el censo de López de Velasco hacia 1570, la población creció en forma abundante. Existían aproximadamente ya 3.000 habitantes, pero eso se debió al mestizaje existente entre españoles e indígenas. Fue dueño de unas 20-30 hectáreas el ingeniero John K. Whitehead. Y yo quiero sintetizar en esa casa el valor histórico representativo de un barrio, porque es una casa que extrañamente, con todas las destrucciones que se hace en nuestro país, se conserva bastante bien. Tratándose de eso, es importante hablar un poco de cómo los españoles se apropiaron en un principio de estas mujeres. En un principio, en realidad, fue gracias a la intervención de algunos caciques indígenas, pero posteriormente utilizaron el sistema de la saca y de las rancheadas. Y significaba que un británico de alta categoría, llamado el ingeniero principal que contrató don Carlos Antonio López, el ingeniero en jefe que hizo tantas obras civiles y militares, eligió este barrio, tal vez por el fresco, la altura, las aguadas que hay en la misma. Asunción está llena de aguadas en todas partes, y construyó entre la calle que hoy en día son México y la calle Caballero. Viste que no es la cima, porque Loma Tarumá va hasta Quinta, y realmente es el lugar emblemático, no es precisamente en lugar de altura el más alto, pero el más emblemático, porque guarda los antiguos Tarumá, ¿verdad? El originario ahí enfrente, y acá el hijo del último Tarumá. Está exactamente a los pies de la Loma Tarumá, y esto fue un gran condominio, digamos, porque vivíamos todos en comunidad, todas las familias eran conocidas, y se practicaba en aquella época mucho la solidaridad entre los habitantes de esta casa. Una casa grande, interesante, rodeada de un corredor yeré que la circunvalaba totalmente, y que lastimosamente una parte de ese corredor, por razones de partición de inmuebles circunvecinos, se demolió. Pero en un 80% la casa se conserva bien. Y acá al lado, a 2 casas, está la casa del ingeniero Whitehead, estaba la casa de los libertos, ¿verdad? Los clavos libertos. Y ahí subían las galoperas desde la Chacarita, subían en las novenas a la Virgen de la Merced. Cada año hacían la novena. Entonces para mí es realmente un placer recibirte aquí y alentar al resto de la ciudadanía que rescate la historia y, por supuesto, las edificaciones del centro de Asunción. ¿En qué año se construyó esta casa? Esto empezó en 1932, transcurre en la construcción durante la Guerra del Chaco y finaliza en 1934. Tenemos los testimonios de muchos sacerdotes como Francisco González y Martín González de Paniagua, que hablaban acerca de que el español que tenía
2 o 3 mujeres no se contentaba con ella, sino que recurría siempre a la saca. Y subían bailando, había una bailarina, una galopera muy famosa, que justamente la dueña, Liliana, la dueña de la Galería Multiarte, hizo su tesis sobre las galoperas de la Chacarita, que eran las que subían, ¿verdad? El ingeniero Whitehead era un hombre interesante, un hombre británico que al final tuvo algunos roces, no con don Carlos Antonio López, sino con el mariscal López, y sobre todo cuando se le exigía con tanta insistencia una producción sobrehumana para unos nervios desgastados y de un hombre que vivía sin familia, vivía con esclavos, libertos y demás, y probablemente amigos que le visitaban, pero no tenía familia con él. El propietario original es una señora, esa es también una parte importante de la historia, porque siempre vivieron mujeres, aquellas mujeres, digamos, que el Papa llama heroicas. Y María de los Ángeles Pujol fue la primera, la que construyó, y es la primera propietaria de la casa. La saca significa ir a las comunidades indígenas y sacar mujeres. En un principio solamente traían mujeres y a veces niñas púberes, y posteriormente esta práctica se difundió y se denominó rancheadas. Los españoles decían vamos a ranchear, e iban a los pueblos indígenas y se apropiaban ya no solamente de mujeres y de niños, sino también de todos los enseres que estos poseían, de sus cultivos, sus hamacas, sus jarras, sus vasijas, y traían a los pueblos, ¿verdad? Había venido de la zona de Barcelona, de la zona de Cataluña de España. Y entonces ella cría a mi mamá, que era María Matilde Pujol de Gil, viuda de Gil, ¿verdad? Y al llegar ese momento, julio de 1865, se suicida en esa casa. Unos dicen por ahorcamiento, otros dicen por envenenamiento. Yo creo que las dos cosas han ocurrido, porque tan insistentemente se señala dentro de la casa, la viga principal de la sala, que ese es el lugar donde él se ahorcó, que yo pienso que por la repetición oral alguna realidad debe existir. Como sea, él murió allí, y en alguna forma esa época antigua de la Loma terminó cuando esto era un barrio de prácticamente sin casas que no sean los libertos que él tenía en una casa circunvecina, y que yo llegué a conocer, que lastimosamente se demolió. Entonces existen muchas denuncias, y de ahí salió aquella leyenda denominada que el Paraguay parecía el paraíso de Mahoma. Inclusive Roa Basto habla de eso también en la obra del Yo Supremo. Él realizó numerosas obras civiles y militares. En realidad casi todos los ingenieros que venían, y arquitectos y artistas, trabajaban en un 70% para el Estado y un 30% para la familia López, que eran los tenedores de la gran fortuna en ese momento, y tal vez la gran capacidad de construir, o el buen gusto de construir que tenían. En 1556, una gran cantidad de cartas fueron enviadas a España con motivo de la repartición de las encomiendas. Y gente que no estaba de acuerdo con esta repartición y que no estaba de acuerdo con Irala, entonces hicieron sus denuncias. Y entre ellos muchos sacerdotes, ¿verdad? Y que hablaban acerca de la apropiación violenta de mujeres y de sus enseres.
En los planos de Azara, este lugar coincide o está muy cercano a lo que él llamaba las piedras de Santa Catalina. Aquí hay mucha historia de un centenario árbol que bautiza este lugar y que sería uno de los únicos casos en el mundo. También encontramos la histórica casa de John Whitehead, donde dicen que habita un fantasma y es conocida como la Casa de los Poras. Para julio de 1865 ocurrió ya los desastres de Riachuelo, Uruguayana y demás. Era muy difícil que ninguna obra pudiera seguir. El ferrocarril sí también había estado encarando. Yo pienso que él notaba que se iba a destruir la obra que él y otros ingleses habían hecho, que esa guerra iba a significar la muerte de un paraguayo. Yo pienso que después de estar 10 años en nuestro país, en alguna forma él se consustanció con eso. Y eso trajo aparejado, ¿verdad?, un déficit y un desfasaje en las comunidades indígenas. Y este desfasaje fue no solamente biológico, sino también económico, porque los brazos para el cultivo estaban a cargo de las mujeres. Si bien los hombres hacían el rozado preparando la tierra, ¿verdad?, eran las mujeres las que cultivaban. Y es interesante saber, ¿verdad?, que ellas conocían cerca de 15 variedades de mandioca, hacían la harina de mandioca, 5 variedades de maíz, como 7 variedades de batata, y sucesivamente, ¿verdad?, del maní, del poroto, y ellas eran las grandes cultivadoras. Y tal vez, extrañamente, el cariño que él sentía hacia la gente se daba no solamente hacia sus connacionales, sino también hacia los esclavos y libertos que tenían, por esa familiaridad tan característica que rodea a nuestro país, la relación del principal con el subordinado, ¿verdad? Ocurre un déficit, un decrecimiento bioeconómico. Al no existir mujeres, no empiezan a reproducirse las comunidades indígenas y también faltan brazos para el cultivo. Y estas mujeres eran, aparte de productoras, eran también reproductoras. A eso se debió la gran cantidad de mestizos que ya antes de terminar el siglo XVI teníamos una población bastante numeraria en todo el territorio que era el antiguo Paraguay. Yo soy el hijo de don Gaspar Gadea, Bernardo Gadea. Aquí mi hijo Matías, que tiene el segundo nombre de mi padre, ¿verdad? En su época uno de los primeros, con otros colegas, ¿verdad?, también, pero él se inició con toda la fuerza, ¿verdad?, para la metalúrgica, madre de todas las industrias, ¿verdad?, que a través también de ayuda de muchos colegas fue logrando todo su objetivo, ¿verdad?, como metalúrgico que tenía en la sangre. Yo nací aquí y permanecí aquí hasta los 27 años cuando me casé, que me mudé a otro barrio, pero hasta los 27 viví aquí, a una cuadra de este taller, y por supuesto esta era mi segunda casa. En las primitivas colinas que se hablan podrían ser, algunos historiadores hablan de 7 y otros hablan de 8 en realidad, ¿verdad? Asunción, el fuerte, que en un principio no fue una ciudad, eso tenemos que tener bien claro, porque lo que se fundaban eran fuertes militares, ¿verdad? Asunción fue un fuerte militar, una casa fuerte, fundada en un lugar estratégico que sirviese de comunicación entre el Río de la Plata, o sea, la primitiva Buenos Aires, que se fundó en 1536 y que después fue abandonada, a buscar las tierras de oro y plata. O sea, ese era el camino. Entonces Asunción fue fundada sobre una colina con un gran barranco que fue la llamada Loma Cabará. Esto no estaba él estaba en otro local sobre, vamos a decir, en la calle Caballero, ¿verdad? Y después de la guerra fue que él vino acá a su local propio. Sí,
frecuentaba casi diariamente, sobre todo en tiempos de vacaciones. Y era una aventura porque era venir al taller, así le decíamos nosotros todos los primos, porque teníamos varios primos que vivían también en las cercanías, acá en la vecindad. Siempre había obreros trabajando, muy activos. Las máquinas eran muy grandes para nosotros los niños y eso nos impresionaba muchísimo. La vivencia barrial era algo muy lindo. Aquí la cuestión era bastante simple. En esta esquina los burros, las burreras que venían de la zona de Lambaré, sobre todo trayendo mercancías. La vida cotidiana, de eso sí me quedó muy vivenciado, ¿verdad? Las marchantes que traían vestidas de negro, ¿verdad? Los burritos con las arganas llenas, ¿verdad? Que traían la leche, el aguatero, el carrito y carritos con verduras, con frutas. Estacionaban, digamos, en la esquina, entonces ya desde muy temprano teníamos la serenata, digamos, de los animales, porque estamos muy cerca de lo que es el mercadito de la calle Yegros. Melón, sandía, naranja en la época de verano. Después chura, chura, chura. Después estaba el famoso parlante también que pasaba. Esos eran sonidos urbanos que ahora ya no se escucha. Según otro el sonido urbano en este momento, ¿verdad? Ellas estacionaban, llegaban al mercado, bajaban digamos, su mercancía y venían y estacionaban aquí enfrente por una columna, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es la verdad que a través de unos, vamos a decir, logró hacer con otras personas, ¿verdad? Que no sé decirte los nombres de esa gente en este momento, pero eran unos químicos, ¿verdad? Y lograban hacer la bomba de Carumbería acá en la fundición. Sí, acá en la fundición. El tío Gaspar era un hombre sumamente tranquilo, siempre concentrado en lo suyo. Un hombre carismático, de poco hablar más bien, pero cuando hablaba sus sentencias eran muy precisas. Y él era muy meticuloso en todo lo que hacía. Tuvo unos meses antes una trifulca, no me acuerdo si fue en el ferrocarril o si fue hacia el puerto. Tuvo una trifulca, una disputa con un obrero, donde extrañamente la autoridad, que era la que tenía autoridad policial y judicial, es decir, la familia López, no le dio el respaldo suficiente con el cual él quedó un poco menoscabado y eso lo afectó porque significaba ya que para marzo de 1865 las relaciones con la familia López no eran buenas. En los alrededores existieron otras colinas que después con el tiempo se fueron descubriendo, especialmente ya a finales de la colonia y ya a principios del siglo XIX, en la época independiente. Verdaderamente hacía en parte de la mañana aquí, después iba a su granja en Ñemby. Ya delegó a los hermanos mayores, ¿verdad? Quienes en aquel entonces, de todo lo que él llegó a lograr en todo su, ¿cómo que se dice?, en su carrera metalúrgico, se delegó a los hermanos mayores que bastante bien asimilaron en todo lo que aprendieron a través de él también, ¿verdad? Él cuando estaba trabajando solamente se enfrascaba en su trabajo. Cuando estaba socializando, compartiendo, era muy alegre, pero siempre muy comedido, un hombre muy reservado, ¿verdad? Una personalidad muy interesante tenía. Habían 40 operarios en la parte de la metalúrgica. Después estaba la aceitera, ¿verdad? Después estaba la jabonería y la parte de la carpintería. Y la parte de la jabonería se comercializaba los jabones que él fabricaba y la parte de la carpintería era solamente para el consumo interno de la metalúrgica, que a través de eso él lograba hacer todo su molde que precisaba para llegar a fundir de hierro, gris, y bronce, aluminio y todo lo que se refería a los metales que se podía fundir. Pero todo eso está en la memoria mía, ¿verdad? Ahí enfrente había una casita muy simpática de adobe,
un inquilinato y vendían carbón, por ejemplo. En la esquina tenía unas amigas, era una alta era la esquina, muy alta. Ahora se excavó mucho donde está. Y había un árbol que yo estaba enamorada siempre, ese árbol de puma rosa. El árbol de puma rosa prácticamente está extinto aquí. Y él fue muy exigido durante 10 años. Es cierto, los ingleses que venían ganaban una suma muy superior a la de un ministro del Poder Ejecutivo. Ganaban bien, parte en efectivo y parte en oro, parte en plata o a veces todo en plata. Y eso le da una gran ventaja adquisitiva. Pero también eran muy exigidos. Aparte era natural ganas de trabajar de un inglés, vamos a decir, ¿verdad? Todos eran gente que trabajaban y mucho. Pero yo creo que hubo un hecho que él entendía que todo lo que él había participado durante 10 años, cuando se abre la frontera, se abre el río, iba a ser destruido. La Loma Cachinga, que ya estaba en un extremo de la ciudad, lo que hoy sería en los bajos de la Facultad de Filosofía, que está en Sajonia. Luego está la Loma San Jerónimo, la Loma Clavel, donde está el cuartel de la Marina, el Mangrullo, que es el actual Parque Carlos Antonio López y que sirvió durante la guerra de cementerio de los brasileros. También algunos cuerpos paraguayos, ¿verdad? Esta escalinata que conduce a la cima del Cerrito Antequera o Sansoncue fue construida en 1926 por el intendente Miguel Ángel Alfaro, una emulación de la Plaza España de Roma que dio solución a una de las escarpadas colinas de Asunción, la ondulación de las piedras de Santa Catalina, que parecieran haber sido esculpidas por el viento y por la erosión. A partir de su muerte a esa casa se le comenzó a llamar la Casa del Pora. Por suerte, al terminar la guerra, al no tener herederos, intestada la sucesión y se adjudicó el Estado, que adquirió otra familia que le dio un carácter de villa, de chateau francés, de villa francesa, con avenidas, fuentes, esculturas, que mi suegra llegó a conocer, ¿verdad?, esa propiedad todavía en sus momentos altos. Luego tenemos la famosa Loma Taruma, y sobre eso quiero hablar un poquito, porque es interesante que algunos observadores y cronistas hablan de las piedras de Santa Catalina, que en realidad como tal no se llamó así esa colina. Las piedras de Santa Catalina están en las calles entre Paraguarí, México, donde hoy tenemos las escalinatas, ahí estaban ubicadas las piedras de Santa Catalina. Esa es la colina de Loma Tarumá, en donde hoy tenemos la calle, se extiende prácticamente de la calle Estados Unidos, fijándonos hoy en nuestro mapa de Asunción, hasta cerca de Nuestra Señora de la Asunción, en donde ya va declinando. Ustedes pueden ver las subidas y bajadas que tienen estas calles. Era uno de los límites de Asunción y una de las cuestiones geográficas pero las piedras de Santa Catalina eran un punto geográfico ya
antes de la mención de Azara y de Aguirre. Ya era conocida por las personas las piedras de Santa Catalina. Y esto se extendía, digamos, hasta lo que hoy es la Avenida Quinta. Y dentro de esa gran loma, la Loma Tarumá, entonces también estaban seguramente, ciertas piedras que la llamaron piedras de Santa Catalina. Vos sabés que estoy pensando en este momento de que tiene que ver con una vinculación tipo milagrosa que tuvo con Santa Catalina, pero debió haber sido inmediatamente después de la fundación y conquista de Asunción. ¿Por qué la llamaron así? Porque al parecer formaba como una escalinata. Y recién a principios del siglo XX, durante la intendencia del arquitecto Alfaro, ¿verdad?, que se construyó sobre esas piedras, se construyó una escalinata que se llamó Antequera y Castro. Pero pertenecía toda a una gran colina que tiene una tradición profana religiosa también, ¿verdad? Sí, y tiene una vinculación con ella. Al principio, por ejemplo, yo pensaba que ahí se había levantado como una ermita. Creo que Margarita Durán en algún momento me dijo, pero la ermita debió haber desaparecido. Durante la colonia y principios de la etapa independiente, la iglesia de la Merced, que se encontraba donde hoy es el Banco Nacional de Fomento, toda esa zona, y detrás de eso se encontraban las barracas de los negros, de los esclavos y también de los pardos. Y quedó con ese nombre. Yo creo que Chodasiewicz todavía en 1869 menciona las piedras de Santa Catalina, pero después ya desaparecen de la vista. A fines del siglo XVIII, los mapas de Asunción daban cuenta de las piedras de Santa Catalina. De la desaparecida ondulación han quedado como vestigios la Loma Tarumá y el Cerrito Antequera o Samsonpue. Sé que habían los rabeleros, o sea, los que cantaban la serenata venían en torno al Tarumá. Los libertos bailaban mucho, pero después se convirtió eso en una especie ya de... Porque el ritmo afro también de los negros, ¿verdad? También estaba presente. ¿Quiénes eran los pardos? Generalmente se llamaban pardos a los mulatos y a los hijos de mulatos con blancos, que tenían las características físicas, ¿verdad?, de los negros, pero con algunas características ya de las etnias blancas. Y ellos, ¿verdad?, se retiraban hacia hacia esta colina donde hoy está la calle México, Caballero, y baja hacia la calle Teniente Fariña. Ahí realizaban ellas sus fiestas. Esta masa, ¿verdad?, que les digo que tiene mucho de profano, pero también de religioso, porque se festejaba el Día de la Virgen de las Mercedes. Y por eso se llamaba, ¿verdad?, la fiesta de Cambala Mercedes, donde venían las negras con sus polleras blancas, almidonadas, etcétera, a danzar. La familia Recalde, que Pedro te va a contar bien la época, porque en dos épocas fueron propietarias de la casa que construyó Huitejit, ¿verdad? Heredó, creo que todavía, esclavos libertos, o sea, libertos. Los Recalde fueron una familia de la alta alcurnia de aquella época, vinculados al Partido Liberal. Luego, posteriormente, por razones testamentarias, heredan dos hermanos, Fernando Mernes y la hermana casada con el prestigioso y distinguido intelectual y abogado doctor José María Rivarola Mato. La casa para ese entonces ya abarcaba solamente unos
3.000 metros cuadrados de aquella cantidad de cosas, porque la familia Recalde había ido vendiendo lotes por año dentro de aquella característica que una familia de alta alcurnia normalmente no se dedicaba al comercio, y tal vez como mucho las profesiones liberales, pero no más que eso. El comercio no estaba entre los hábitos de las antiguas familias de extracción española, en este caso vascas, vamos a decir. Y la casa tiene como historia, digamos, como historia también dolorosa, porque fue una época del desencuentro entre paraguayos, en la época sobre todo de la Revolución del 47, cuando mucha gente con ideas progresistas sobre todo eran perseguidas. El aljibe servía de escondrijo para algunos muchachos aquí del barrio, sobre todo uno que era ahijado de abuela. Es un lugar donde en épocas de lluvia se juntaba agua, porque este no es un pozo, es un aljibe, ¿verdad? Ahí tiene toda una ceremonia para juntar agua, las canaletas, y después que se filtra ¿verdad? Ahora ya no propiamente no junto agua de lluvia. Entonces venía, se escondía durante todo el día en el aljibe, y cuando llegaba la noche, cuando caía la noche, él salía a alimentarse y seguramente a realizar algunas actividades, y luego al otro día volvía de nuevo, ¿verdad? Y así se pasaban varios días escondiéndose, digamos, de la represión que sufrían en esa época. El más pudiente tenía aljibe porque su costo era más caro, y la otra persona tenía pozo porque el agua de pozo era solamente para bañarse, el agua de aljibe era para tomar, vamos a decir, y su construcción demandaba más inversión. Bueno, entonces este es el aljibe más grande de aquí del barrio. Sí, Hace eco allí. bastante eco. Y la dimensión abarca ahí, todo eso está, fíjate nomás por acá. Acá, ¿verdad? Y no está deteriorado. Todo es cemento. Se mantiene. Primero se vaciaba el aljibe. No te olvides que el aljibe era la recolección del agua, ¿verdad? Yo me acuerdo en esta casa que empezaba a llover y yo le decía, abro, no, todavía. Tenía que llover unos 10, 15 minutos, con eso se lavaba el, ¿cómo que se llama? El tejado, y luego se colectaba el agua. ¿Escuchan? Sí. ¿Se escuchan? Se escucha. Muy bien. Es bastante simétrico todo. Sí, y está bien logrado porque ¿cuántos años debe estar teniendo? Más prácticamente... ¿Esto nació con la metalúrgica? Sí, esto es algo que mi papá mandó a hacer, ¿verdad? Bajo su dirección. Y se le tiraron unos cuantos pececitos ahí que tenían fama de que limpiaban y purificaban el agua. ¿Y tomaban el agua de allí? Claro. No solamente para riego, sino se tomaba eso. Claro que si se morían los pececitos, había signos claros e inequívocos que, claro, había que desagotar totalmente. ¡Hola! Se oyen. Sí. Mati, vení, grita. Grita y... Fuerte gritan. ¡Hola! Ahora vos, mi amor. Vení, mamita. Esto vio varias generaciones acá. Muchísimo. Pero siempre decían que tenía otras propiedades que el agua que tiene cloro, ¿verdad? Porque la gente usaba para lavarse el cabello, que no le destruía, y para otras cosas, ¿verdad? Y bueno, el jazmín, porque ya mi abuela tenía todo acá un patio con jazmines y siempre usaba un ramo de jazmines en el pelo, ¿verdad? Así, en la cabeza.
había jabón, su fuerte era jabón de coco y jabón también el común, ¿verdad? Y el nombre de la jabonería se llamaba Palmeral. Fusionaba acá, se fusionaban las tres empresas, funcionaban la misma, la jabonería, la metalúrgica y la aceitera. Sí. ¿Y el aceite también era de coco? Sí, el aceite era de coco, que justamente él hacía su materia prima como para elaborar los jabones de coco. En Don Gaspar abrió su taller en 1929 y una época en la cual estábamos muy lejos de la globalización y aún así él, a través de sus investigaciones privadas, personales, ¿verdad?, supo que Suecia era el país pionero en la industria metalúrgica e importó toda su maquinaria y equipos de Suecia, lo cual fue un hito para la época. Así mismo, yo de pequeño, justamente así, inclusive más pequeño que acá mi hijo, venía acompañado de él, veníamos de la granja de Ñemby y a primera hora a recibirle a los personales y de ahí comenzábamos, era el trabajo, lo que es la parte de la metalúrgica, es lo que más yo recuerdo, ¿verdad? Ya de las otras partes ya en ese tiempo ya no estaba. Y también se ocupó de hacerles trabajar con mucha precisión, porque él vendía precisión, su trabajo era de mucha y muy alta precisión. Se mantienen las primeras maquinarias que él fue a traer personalmente, ¿verdad?, de Europa, ¿verdad?, las primeras máquinas que son los tornos, ¿verdad?, la fresadora, la cepilladora y varios, ¿verdad?, varias herramientas, ¿verdad?, que acompañaban a todas estas máquinas. En más de una oportunidad yo tuve la suerte de escuchar a sus clientes, ¿verdad?, que eran de la más diversa índole, que se reían acá a la entrada del taller y decían, vengo acá al taller de Don Gaspar casi por deporte, porque su máquina nunca se descompone. Había gente que tenía máquinas de 25, 30 hasta 40 años de antigüedad y nunca se habían descompuesto las máquinas que fabricaba Don Gaspar en los talleres metalúrgicos e industrias de ADEA. Él también hacía los primeros registros en los años 70 para la corposana. Así mismo, las tapas que eran cloacales y las tapas que, como comenzaron con esas, las tapas de la vereda, ¿verdad?, en esa época llamado de los medidores, ¿verdad? Y las tapas de la Ande también. De la Ande también, sí. Resulta que cuando una nación entra en conflicto bélico, la producción civil se transforma en producción militar. Eso es por imperio de las circunstancias. Entonces, el ejército paraguayo prácticamente dirigía o administraba el taller Gadea durante la guerra, porque se decidió que como era el único taller de alta gama de la época, con maquinarias modernas para la época, era el único que podía hacer reparaciones de todo tipo para el ejército paraguayo. Don Gaspar fue movilizado como maquinista al ejército, ¿verdad?, y todo lo que implicara reparaciones de armamentos de guerra, buques, camiones, todo estaba a cargo de talleres Gadea. Ahora, yo creo de una simple visión contemporánea que la Loma Tarumá sería no como el Mangrullo, que es un espécimen de 1 o 2 hectáreas, que la Loma Tarumá, que abarca unas 10 o 15 hectáreas, sería actualmente el punto más alto dentro de lo que sería el casco histórico de Asunción. Bueno, sí, con Pedro Gamarra, mi marido, fundamos ya hace más de 25 años una fundación de orden cultural sin fines de lucro para rescate de la memoria histórica y para poder legar a esa fundación todo el patrimonio cultural que fuimos, más bien él, que toda la parte de biblioteca. Teniendo yo mis 54 años de que estuve siempre abajo de ese Tarumá, como ahora justamente siempre aprovechando la sombra que nos da y eso es lo que puedo decirte, ¿verdad? Y suelo acordarme que mi finado padre entonces solía decir que ella, de chico, cuando solía venir acá en la Loma Tarumá, ya estaba este árbol. Esta calle se llamaba Río Blanco, exactamente. Y el recuerdo que tengo de esta calle era que era bastante peligrosa para los animales que
sobre todo aquellos que tenían herrajes. Y varias veces presencié la caída de estos animalitos, ¿verdad? Y algunas veces se fracturaban, ¿verdad? Entonces era una parte dolorosa ver estos animalitos lesionados al querer subir o bajar esta loma Tarumá. Lo ideal sería recuperar la memoria de las 7 colinas de la época fundacional, ¿verdad? Ya San Jerónimo está funcionando perfectamente. Hace poquito vinieron a visitarme entusiasmadísimos con la idea de encender las antorchas que yo quería que se enciendan en las 7 colinas y que cada uno tenga su líder y que su fecha de festejo, ¿verdad? Cuando él vino, este árbol estaba acá y jamás se le pasó por decir que... Porque vio que la construcción está así tal como ya estando el árbol, ¿verdad? Y de hecho que le dio más consideración a este árbol en el momento de su construcción, ¿verdad? Pues fue construido a través de todo esto que está viendo acá. Y tiene mucha importancia por lo que veo, tuvo mucha importancia por lo que veo para no haber echado, pues pudo haber echado, ¿verdad? Para hacer una construcción, pero no. Mucha gente le cantó a la loma Tarumá. Y una idea un poco romántica tal vez era juntar el vecindario y ver qué podemos hacer de hoy en más, teniendo en cuenta esa memoria. Bastante fruta. Primero la flora y sus frutas, bastante. ¿Y tiene aroma? Un aroma muy especial, que gente de la época así que estuvieron y conocieron este árbol cuando vienen así en esta época, dicen, cómo me hace acordar cuando éramos chicos, qué aroma más hermoso, qué cosa más linda. Y bueno, y yo dije, esto no puede ser que sea una fruta que se desperdicie. Entonces empecé a probar y hice mermelada de tarumá que van a probar dentro de un momentito, el licor, ¿verdad? Y la idea feliz es que pueda hacerse helado de tarumá, ¿verdad? O con jalea de tarumá encima, ¿verdad? No, yo lo que me acuerdo es de que se instaló una cruz en la esquina de Río Blanco y Caballero. Y bueno, y entonces ese era el lugar de oración, que yo veía que todos los domingos y algunos días de la semana también la gente iba y oraba en ese lugar. Ya no existe esa. Yo no llegué a ver, ese oratorio no llegué a ver. Entonces ver si se puede replantar por lo menos en esas lomas, en esas colinas, los naranjos, para que el aroma de azahar no se pierda, que digamos, la fraternidad y la amigabilidad entre el vecindario, que todo eso se pierde con la vida moderna, ¿verdad? Este barrio es muy particular porque comienza a crecer poblacionalmente. Siempre fue un centro de explotación agrícola, en fin, se hacían pastar los animales y demás, pero comienza a poblarse hacia 1850, hacia las alturas de Asunción. Salvo, como te digo, San Jerónimo, que tiene una geografía y unas características muy diferentes que hacen que sea un corazón ahí donde el vecindario es una familia gigante. No te digo que sean todos abrazados como hermanos, pero es una gran familia. Un barrio era una cooperativa de ahorro, crédito, ayuda social, proximidad, como se quiera, ¿verdad? Alguien se quedaba sin trabajo, el barrio acudía a apoyarle. Alguien era exiliado por motivos políticos o circunstancias, el barrio le daba albergue a la familia que quedaba aquí hasta que la otra también pudiera migrar, porque siempre normalmente iba el hombre. Asunción se fue extendiendo, pero como dije, con un estilo casuístico. Y parecían que tenían unas callejuelas muy estrechas, ¿verdad? A lo que nosotros conocemos como el famoso Tapepoí. Se cumplió el 24 de septiembre del 17, el 5º año de Rescate de la Memoria, donde prácticamente yo, y con el apoyo de los Gadea y de mi marido, ¿verdad? En nombre de la fundación, porque no es mi nombre que trabajo, se hicieron los festejos, ¿verdad? Con todo el esfuerzo y también el apoyo del departamento cultural de la municipalidad, que es el que traía los toldos, a veces también algunas galoperas. Y en días de lluvia, estos barrancos arrastraban en su camino
maderas, piedras e inclusive hasta animales, ¿verdad? Los grandes cronistas, digo grandes porque tenemos escritos de ellos, como el caso de Azara y de Juan Francisco Aguirre, que hablan de lo que era Asunción en días de lluvia, y los planos de Azara y de Juan Ramón de César, ¿verdad? De cómo estaba colocada la ciudad, distribuida en forma de semicírculo, teniendo como base el río Paraguay. Pero una Asunción simpática, donde todo el mundo se asociaba, donde no había ricos y pobres, todos éramos clase media, porque el rico ayudaba al pobre y el pobre no se quejaba de su pobreza, sino se confiaba en un crecimiento que normalmente ocurría por el estudio, el esfuerzo de los hijos en un ambiente mucho más ético y moral. La gente ya sabe que existe una loma Tarumá. El próximo fin de semana los invitamos a conocer otro de los legendarios parajes de Asunción.